Un pequeño niño autista obsesionado con los insectos no podía contener su pasión por atraparlos. Eventualmente esa condición obsesiva se convertiría en cualidad fundamental para crear una de las marcas más ricas de todo el mundo. Y esa marca todos la conocemos hoy en día como Pokémon. Hasta el día de hoy es la franquicia de videojuegos más grande y exitosa de la historia. Pero pocos saben los oscuros principios y acontecimientos que casi logran borrar Pokémon de la historia. Satoshi Tajiri nació en la ciudad de Machida. Cuando era niño, pasó la mayoría de sus días ejerciendo el popular pasatiempo de Mushitori. En un mundo forrado de escombros y asfalto, encontrar un insecto puede llegar a ser un verdadero desafío, lo que ocasiona que el Mushitori en Japón sea una actividad muy entretenida. Satoshi era tan bueno en el arte de los insectos que hasta sus amiguitos le apodaban Doctor Insecto. El sueño de Satoshi era convertirse en un gran entomólogo, pero desgraciadamente la urbanización de la ciudad de Machida fue inevitable. Como los años fueron pasando, Machida fue reemplazando cada bosque con edificios y zonas residenciales, lo que ocasionó la extinción de casi todos los insectos en la zona. Satoshi fue orillado a dejar su pasatiempo para siempre, ya que no había insectos. Por otro lado, la ciudad, al atraer más negocios y tecnología a la zona, nuevas opciones de pasatiempos fueron surgiendo. Este es el parque de Serigaya, un parque construido para conmemorar a Satoshi Tajiri. En este parque se encuentran 6 coladeras con la tapadera temática Pokémon. Esta es la primera y nos faltan 5. El problema es que ya está oscureciendo y no sé si vamos a tener tiempo de encontrar todas las tapaderas. Satoshi en su adolescencia terminaría encontrando una nueva forma de expresar la pasión obsesiva que guardaba dentro. Fue aquí donde su nueva adicción por los videojuegos casi destruye su vida. Decidí hacer este video porque es un tema que puedo compartir con mi hijo. Al igual que a él le gusta Pokémon, pero más importante, quiero que vea que el autismo no siempre es algo malo. Mi hijo desde temprana edad fue diagnosticado con esta condición. Él es muy bueno para muchas cosas, pero no tanto para encajar con sus compañeritos. Así que quiero que sepa que lo amo y yo me encargaré de que no le falte nada para ser quien él quiera ser en el futuro. Bienvenido una vez más a Japón Desconocido. Suscríbete, deja tu like y activa la campana para que no te pierdas de más videos como este. Es fácil caer en el vicio de los videojuegos. Satoshi pasaba tanto tiempo en las salas de juegos de arcade que faltaba demasiado a la escuela. De acuerdo a su biografía, esto casi le ocasiona reprobar la preparatoria. En Japón el sistema escolar reprueba a sus estudiantes por faltas y no rendimiento. Puedes reprobar materias, sacar bajas calificaciones o hasta embarazar a la maestra y aún así graduarte. El problema está en que tus opciones de universidades se limitan significativamente. A este punto, Satoshi no era más que un fracasado sin futuro ni oficio. De hecho, Satoshi pasaba tanto tiempo en el arcade que el local eventualmente hasta le regaló una máquina de Space Invaders para que se la llevara a su casa. Para entonces, todo parecía ser el fin de este chico incomprendido. Nunca fue mala persona, tan solo es que él veía su vida y al mundo de una forma muy diferente. Aquellos que tienen relación con el autismo sabrán a qué me refiero. Eventualmente la necesidad le orilló a buscar formas de generar ingresos usando los videojuegos. Visitaba todos los arcades y recopilaba información valiosa sobre los juegos disponibles en cada local, junto con tips y cheat codes. Empezó a vender sus diferentes revistas, convirtiéndose en todo un empresario. Su negocio de revistas fue llamado Game Freak. Fue aquí donde una de sus revistas llamó la atención de otra figura importante en el mundo de Pokémon, Ken Sugimori. Ken contribuyó al proyecto Game Freak con su estilo artístico en ilustración y dibujo. Satoshi y Ken inmediatamente se volvieron un equipo hasta que su negocio murió por completo 4 años después. Encontramos la segunda. De hecho, este parque solía ser un bosque, el bosque en el que Satoshi atrapaba sus insectos. Por fin encontramos el tercero. Todo parecía ser el final de su proyecto, pero Satoshi y Ken hicieron un pacto.
Prometieron que salvarían a Game Freak a como diera lugar. Aquí Satoshi y Ken pasarían 3 años estudiando programación para llevar a Game Freak de espectador a protagonista. Para esa época, el hacer juegos de arcade ya no era lo mejor. Para entonces, la Famicom, conocido como el Nintendo en nuestras tierras, era la consola más popular de la época. A pesar de que ya llevaba 6 años de existencia, ellos al principio veían el crear videojuegos como un pasatiempo más. Su primer juego se llamaba Quinty, que trataba de salvar una princesa a través de resolver acertijos. El desarrollo de videojuegos era muy inusual en Japón en aquel entonces, y tener acceso a un kit oficial de desarrollo era casi imposible. Así que Game Freak tuvo que ingeniárselas y hackear un Famicom para aprender a desarrollar juegos sin el permiso de Don Mario. Nintendo no estaba interesado en ellos, así que al principio Satoshi buscó poner su juego en cualquier otra marca. Namco, la empresa japonesa, mostró interés en el juego de Satoshi y Ken, pero desgraciadamente ellos no trabajaban con desarrolladores independientes. Game Freak era tan solo un equipo de amigos jugando a ser desarrolladores. Fue gracias a esto que finalmente Game Freak Incorporated se lanzó oficialmente como una desarrolladora de videojuegos profesional. Pero por más bueno que esto suene, en realidad no era tan genial, ya que solo trabajaban como desarrolladores terceros para otras empresas. No fue hasta 2 años después que lograron crear otro videojuego, en esta ocasión para el Super Famicom o Super Nintendo para nosotros los mortales. Ese mismo año, por fin empezaron a trabajar para Nintendo y Sega. Durante este periodo, Game Freak trabajaba en un juego que por el momento se mantenía en secreto extremo. La calidad de juegos e ideas de Game Freak estaba logrando que se generara la amistad y confianza del grandísimo Shigeru Miyamoto, creador de Mario, al igual que el respeto de Gunpei Yokoi, inventor de la Game Boy. Nadie sabía que años atrás, Satoshi, al ver una foto de 2 Game Boys conectados por el cable Game Link, había empezado un nuevo concepto. En parte por causa de su autismo, se imaginó una gran cantidad de insectos pasando de Game Boy a Game Boy por encima de estos cables. Tuvo lo que llamamos nosotros una visión, donde 2 jugadores podían intercambiar insectos de Game Boy a Game Boy. De aquí surgió la idea de un juego donde los jugadores podrían explorar y atrapar criaturas en cápsulas gachapón e intercambiarlos con sus amigos. Esta tiene a Caterpie, a Weedle y a Odish. Esa familia frente a mí también está frustrada buscándolas. Satoshi, al llevar su idea a Nintendo, recibió mucha crítica negativa, pero aún así le dieron la oportunidad de trabajar un poco en su idea, digamos, por lástima. Shigeru Miyamoto se encargó de supervisar las necesidades técnicas de Satoshi, pero hasta ahí. Según los informes, Game Freak aún era tan solo un pequeño equipo sin nada especial. Tampoco tenían capital, ya que no había suficiente trabajo y Nintendo solo les había dado la bendición. Durante este periodo, Game Freak dividía su tiempo entre el proyecto de Satoshi y chambitas que les generaban ingresos. Desafortunadamente, la visión de Satoshi estaba tomando demasiado tiempo y recursos. De acuerdo a un reportaje, Satoshi mencionó que en ese tiempo una maldición cayó sobre ellos. Primero, la computadora que usaban para el desarrollo dejó de funcionar de repente, y todos los primeros 4 años de avances en el juego habían desaparecido. Pronto después, los trabajadores empezarían a irse por falta de pago. Cuando todo parecía estar perdido, uno de los trabajadores logró desarmar la computadora y arreglarla, pero no había nada de archivos. De aquí pasarían días de leer manuales y consultar técnicos hasta que por fin, de milagro, lograron extraer todos los archivos perdidos. Para este entonces, Satoshi, junto con los otros pocos que aún permanecían, llevaban meses sin cobrar un sueldo. Y por fin el último, no estaba muy lejos del otro, de hecho está justamente al lado contrario de esta estructura, y es el de Pidgeotto con Rattata. Lograron por fin completar el juego, pero ya era demasiado tarde. La Game Boy, con 6 años de existencia, parecía haber pasado de moda. Ya todos habían experimentado los buenos juegos y no había novedad.
Nintendo les aceptaría el juego con la condición de que el juego no tuviera fallas y que le limpiaran bien la primera versión. A todo esto, Nintendo les prohibió cambiar o agregar cosas al juego en el proceso. Y así, Game Freak logró pulir su juego y como resultado lograron abrir 300 bytes de memoria. Aquí fue donde por ocurrencia, Shigeki Morimoto, un diseñador y programador de Pokémon, decidió aprovechar el espacio de 300 bytes para agregar un Pokémon más. Este Pokémon fue nombrado Mew. Como Nintendo les había prohibido agregar cosas al juego, este Pokémon solo se dejó disponible en la versión para desarrolladores. Finalmente, Nintendo les hizo el favor de sacar el juego a la venta, pero con muchas dudas y bajas esperanzas. En Japón las primeras versiones fueron Pokémon Fire Red y Leaf Green. Al principio el juego solo se sacó en poca cantidad y para solo unas cuantas tiendas. No parecía ser un juego esperado o una secuela popular y por esto no se vio mucha aceptación. Aquí fue donde un milagro creó que una falla en el juego hiciera que rara vez en algunos cartuchos Mew, el Pokémon 151, apareciera en ciertas áreas del mapa. Este pequeño acontecimiento logró que este extraño suceso se compartiera de boca en boca, logrando que el juego se publicitara solo. Y el resto es historia, probablemente la historia que tú ya conoces. En abril de 1998, los autores originales de Pokémon, Nintendo, Creatures Inc. y Game Freak, fundaron Pokémon Center. El nombre de la empresa se cambió a The Pokémon Company en octubre del 2000. Satoshi ha dejado constancia de que quería que los juegos dieran a los niños la misma alegría que él tenía durante su recolección de insectos. Las personas con autismo tienden a coleccionar como pasatiempo, por lo que Satoshi les dio a ellos y a todos los demás un regalo que solo él podía crear. Y este mensaje es para mi hijo. Si alguna vez te critican por no ser como los demás, por tus calificaciones, por tu forma de ser o por las actividades que a ti te gustan, recuerda que un niño como tú logró cambiar el mundo entero.